Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrollan su programa de difusión de la cultura jurídica 2023. En este marco, se desarrollará la conferencia en línea titulada El recurso innominado del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y procedencia del amparo indirecto. Para disertar el tema, tenemos el agrado de contar con la participación del doctor en Derecho Penal, José Alberto Ortiz Ruiz, docente de la UNITEC, capacitador en el sistema oral acusatorio en materia penal y abogado postulante. Acto continuo, daré lectura al resumen curricular del expositor para enseguida cederle el uso de la palabra. El doctor José Alberto Ortiz Ruiz es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con la maestría en litigación oral, con la especialidad en estrategia de defensa, con el doctorado en Derecho por el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y también con el doctorado en Derecho por el Instituto Doctoral Universitario. Abogado postulante en materia penal y juicio de amparo, asesor jurídico de la víctima y defensoría particular. Cuenta con la experiencia en juicios en materia penal del fuero común, fuero federal, fuero militar y derecho penal familiar y procesos de naturaleza familiar relacionados con derechos de menores. Ponente en diversas conferencias del Poder Judicial de la Federación, Poder Judicial del Estado de México, Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e instituciones de procuración y administración de justicia en diversos estados de la República Mexicana y en los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a la Secretaría Técnica de Implementación del Sistema de Justicia Penal, SEGOP-CETEC, cuenta con la certificación CETEC Examen de Evaluación por docente certificado desde octubre del 2013 en investigación del delito. Certificación CETEC por examen de evaluación docente en el bloque 1 para jueces, ministerios públicos y defensores. Dentro de las certificaciones internacionales con las que cuenta, vemos que una es de la Corte Federal de Estados Unidos en la investigación de fugitivos internacionales. También cuenta con el Border Patrol USA, Inteligencia y Bandas Criminales. También el Federal Bureau Investigation, FBI, Programas de Coordinación Delincuencia Internacional, Identificación de Tatuajes, del Departamento de Policía de Houston, Texas, Operación de Grupos Especiales SWAT. También con la identificación de vehículos robados, tácticas policiales de persecución de vehículos, Departamento de Policía de Houston, Texas. Identificación de vehículos robados, tácticas policiales, persecución de vehículos del Departamento de Policía de Texas también, y la Policía Judicial Francesa, elementos y técnicas de la investigación penal, entre otros. Asimismo, dentro de su experiencia, abogado litigante en juicios orales, penales, detentando la calidad de asesor jurídico de la víctima y defensor particular de imputados y sentenciados. Catedrático de las materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Juicio de Amparo a nivel licenciatura. Catedrático de maestrías en juicios orales de las materias de Teoría del Caso, Recursos Ordinarios, Juicio de Amparo, Sujetos y actos procesales en diversas instituciones. Catedrático a nivel doctorado sobre el derecho penal y proceso penal acusatorio. Conferencista nacional de diversos temas selectos sobre sistema penal acusatorio. Dentro de sus publicaciones registradas por casas editoriales, tenemos que cuenta con el de Generalidades de la Audiencia de Control de Detención de Editorial Flores, Flores Editor y Distribuidor de México. Formulación e imputación y vinculación a proceso de Editorial Flores también. Etapa intermedia y teoría del caso de la misma casa editorial. Teoría del caso y teoría del delito, también de Flores Editor. La función policial en los juicios orales de Flores Editor. Introducción al estudio del derecho penal en el siglo XXI, también de esta misma casa. Introducción al estudio de derecho procesal penal en el sistema acusatorio y adversarial, también con la obra Audiencia Inicial, el control de legalidad de la detención en el contexto del Código Nacional de Procedimientos Penales,
de la misma casa de Flores Editor, teoría del caso en las etapas procesales en el sistema acusatorio, análisis y aplicación práctica. Carpeta de investigación práctica forense de actuaciones para el Ministerio Público y defensores peritos y policías. Etapa intermedia y teoría del caso, el éxito o el fracaso del juicio oral. También con la obra Manual Práctico del Juicio de Amparo en Materia Penal para el Sistema Acusatorio, Manual Práctico para la Etapa Intermedia de Editorial Anaya, México, Manual Práctico de la Etapa de Juicio Oral en Materia Penal, entre otras muchas obras. Muy bien, pues un gusto contar con la participación del doctor Alberto Ortiz Ruiz. Queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias, estimada maestra. Y pues antes que otra cosa suceda, sí me gustaría muchísimo señalar los siguientes agradecimientos, porque el que nos den la apertura en estos espacios, de verdad que ahorra mucho tiempo, mucho dinero para poder aprender cómo llevar a cabo esta compleja labor como es la profesión del derecho. Por ello es que mi eterno agradecimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, al director general de la Escuela Judicial del Estado de México, el doctor Jaime López Reyes, también a la coordinadora de enlace académico María de la Luz Ruiz Beltrán, a la maestra Liliana Aguirre Gómez, directora de Comunicación, Extensión y Vinculación de la Escuela Judicial del Estado de México, y a usted, estimada maestra, que pues ya tenemos algunos años de conocernos y que afortunadamente nos ha permitido estar intercambiando impresiones respecto pues de algo muy complejo a partir de que tuvimos la reforma de 2008 para poder interpretar de manera adecuada o por lo menos en los mejores términos cómo trabajar, cómo deben funcionar los operadores dentro del proceso. Así es que a todos ustedes infinitamente las gracias y especialmente a todo nuestro público que nos regala su tiempo, la verdad, que nos deja entrar ahí a sus casas, y algunos de ellos pues ya conocen mis libros y que nos han dado la oportunidad de participar activamente en el auxilio de sus labores profesionales. A todos ellos también mi agradecimiento, estudiantes, maestros de derecho, operadores del sistema, ministerios públicos, jueces, defensores públicos, privados, asesores jurídicos y todas las personas que estamos insertas dentro de este amplio campo del derecho procesal penal y el derecho penal. A todos ellos, muchas gracias. Y pues, sin más preámbulo, voy a entrar en materia de lo que es nuestra conferencia, que está relacionada con un tema bien interesante, que son los recursos ordinarios en la etapa del proceso penal. E inclusive podría ampliarlos al procedimiento penal más bien. Don Manuel Rivera Silva hace muchos años, en 1949, cuando publica su libro El procedimiento penal mexicano, nos explica que hay una gran diferencia. Y quiero hacer este paréntesis por lo siguiente. Me parece que se ha ido olvidando un poco en materia procesal distinguir entre qué es procedimiento y qué es proceso. Don Manuel Rivera Silva, desde esos años, nos hace una acotación bien interesante, donde dice que procedimiento es todo. Y proceso es única y exclusivamente cuando ya se judicializa, hoy utilizamos esa palabra, que se judicializa el procedimiento y ya toma conocimiento el juez de control y concluye inclusive hasta la etapa de ejecución de la sentencia. Se ha ido ampliando muchísimo el criterio sobre cómo opera el proceso o cómo opera el procedimiento. Así es que por procedimiento es necesario entender que ocurre desde el momento en que se toma la noticia criminal por parte del Ministerio Público hasta el momento en que se concluye con la etapa de ejecución de sentencias. Y proceso, pues evidentemente cuando se ejercita la acción penal frente al juez de control y concluye definitivamente con la ejecución de la sentencia. Son criterios pues prácticamente novedosos a los que hay que ajustarnos porque bueno, pues han sido dinámicas las reformas durante todo este tiempo y nos han ido exigiendo también que vayamos modificando nuestra forma de ver el proceso. Ante todo, quiero aportar el siguiente comentario. Es muy interesante el proceso. El proceso para mí ha sido la parte más bonita del ejercicio profesional
porque reconozco ampliamente la actividad de todos mis colegas. Hace poco tiempo, ahí en la universidad, en la Unitec, tuvimos una conferencia muy interesante. Me hizo favor de asistir una compañera del Ministerio Público, que ha sido mi contraparte, un compañero del Ministerio Público, otras autoridades también del Poder Judicial. Y algo que fue maravilloso, que decía la directora de Derecho, que le resultaba increíble ver que yo hice el señalamiento desde el inicio. Dije, bueno, ellos como ministerios públicos, pues son mis colegas, han sido mis contrapartes en algunos procesos y sin embargo no nos guardamos ningún rencor. Y esa parte es la que es necesario a veces entender, que el ejercicio profesional no debe involucrarse con nuestros sentimientos personales. El proceso definitivamente es independiente de lo que nosotros queremos como abogados, porque eso incluye a veces hasta nuestros propios intereses, intereses que a veces van más allá de los intereses de la propia víctima o del propio imputado, y que los anteponemos a los propios. Y esto realmente no es muy ético. Inclusive he notado a veces el disgusto, ¿no? De algunas contrapartes cuando uno objeta las preguntas, cuando uno interpone recursos, cuando solicita aclaraciones, y hay molestia, ¿no? Digo, es normal. Dirían en el ambiente del fútbol, ¿no? A veces los ánimos se caldean, porque pues es normal que estamos en un ambiente en el que lo que más cuenta es la habilidad con la que se maneja cada uno de los operadores, y que muchas veces el que seamos superados no implica ni que se sea peor o se sea mejor. Hay veces que solamente se trata de un ejercicio de mucha habilidad mental, buena memoria, retención y facilidad de palabra. Y en ocasiones algunos necesitamos reflexionar un poco de más tiempo, otros menos tiempo, pero eso no se convierte realmente en un motivo de disenso a tal grado de considerar no una contraparte, sino un enemigo. En el proceso, sea de cualquier naturaleza, civil, mercantil, laboral, penal, obviamente, en un amparo, no hay enemigos, y así lo veo. No hay enemigos porque finalmente todos estamos dentro de un ambiente muy complicado. Nos toca batallar con los problemas, o a veces problemas muy serios de nuestra sociedad, y cargamos con esa gran cruz todo el tiempo, en el que tanto el juez como el Ministerio Público, el defensor, el asesor jurídico, la víctima, el propio imputado, pues todos ya estamos cargando una serie de emociones fuertes que pues nos hacen vivir a tope todo lo que estamos presenciando, a veces actos muy complicados, muy difíciles de comprender, pero esto definitivamente no nos debe quitar lo humanos o la parte sensible de que finalmente todos somos compañeros en este ambiente, y no hay enemigos, repito, hay contrapartes. Entonces, por ello, sin más preámbulo, voy a empezar con este tema y deseo compartir mi pantalla y voy a ir explicando cada una de las diapositivas. Poquito a poco vamos a ir integrándonos al conocimiento del artículo 258. Bien, nuestro artículo 258, bueno, en el Código Nacional se integraron esencialmente y solo en apariencia dos recursos: recurso de revocación y recurso de apelación. Y evidentemente tanto el artículo 465 y 466 del Código Nacional no señalan los supuestos normativos que nos permiten ingresar un recurso de revocación. A partir del artículo 467, 68, 69, 70, 71 y todos ellos, está contemplado el recurso de apelación y los supuestos normativos de procedencia. Sin embargo, poca atención se puso en un inicio al artículo 258, porque tenía una redacción un tanto extraña. Y en esto sí quiero recalcar que es muy interesante, porque empieza con un texto que pues, no llama la atención, y voy a dar lectura. El artículo 258 dice: notificaciones y control judicial de las determinaciones del Ministerio Público. Entonces dice uno, bueno, pues no es un medio de impugnación. Pues efectivamente, durante el desarrollo del proceso,
o del procedimiento inclusive, algunos abogados empezamos, y me incluyo, a interponer este medio de impugnación. Y ahí lo empezamos y hemos tenido inclusive hasta el momento muchísimas confrontaciones, precisamente porque ha habido interpretaciones que por un lado dicen, es un medio de impugnación que solamente está señalado para la víctima o el ofendido, o también lo puede interponer el imputado cuando existen omisiones del Ministerio Público, porque inclusive algunos de nosotros nos íbamos al amparo indirecto, nos lo rechazaban, desechaban nuestro amparo indirecto, y pues allá había tesis aisladas que señalaban que previo a la interposición del amparo indirecto teníamos que agotar el principio de definitividad a través del medio o recurso innominado, porque no tiene ningún nombre. Eso también es muy interesante que nuestros queridos compañeros que nos están visitando en esta conferencia, comprendamos que innominado es que no tiene nombre. Efectivamente, no tiene ningún nombre, nada más ahí dice notificaciones y control judicial. Es lo único que vamos a encontrar como título dentro de este artículo 258, y no dice que sea ni recurso de revocación, ni recurso de apelación. Entonces, se le dio un nombre al no tener nombre, y valga la redundancia. Y efectivamente ocurrió este evento en el que ya se entiende que hay un tercer recurso, que es este medio innominado contemplado por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Voy a dar lectura a esta parte y después vamos a ir desglosando cómo procede, cuándo lo puedo interponer, de qué manera lo puedo interponer, cómo realizo el cómputo de los plazos, porque esa es la parte toral de todo esto. En el ejercicio profesional me he percatado que muchos recursos son interpuestos fuera de tiempo y consecuentemente se van para abajo, ¿no? Nos los desechan precisamente porque ha precluido nuestro derecho y fueron presentados fuera del plazo contemplado por la ley. Entonces, ahorita vamos a ir avanzando poco a poco en este tema, y veremos qué sencillo, qué fácil es de entender, y qué interesante este criterio para poder agotar ante el juez de control, que es mi criterio, aclaro. Para mí es muy importante, antes de irme al amparo, pues tener confianza en los juzgadores de control, que en muchas ocasiones nos dan la razón en cualquiera de las posturas que tengamos, a veces como son juicios de la víctima, porque he participado en las dos partes, a veces como defensores, y esto nos ayuda infinitamente porque a veces el amparo se ha saturado, vaya, se ha saturado, y desgraciadamente queremos obtener una respuesta, pues como señala el propio artículo 17 de la Constitución, pronta y expedita, pero esto no ocurre en la especie porque se demoran los juicios de amparo, a veces por problemas de notificación al tercero interesado, por prevenciones, por falta de copias, por falta de aclaraciones para poder acreditar debidamente el acto reclamado y cosas así, y particularmente en este tema tan novedoso. Entonces, por ello es que es muy interesante el que le demos lectura y después de ahí lo desglosemos. Entonces, previo a ello, vamos a analizar la estructura de cómo fue redactado. Artículo 158. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sea notificada de dicha resolución. En estos casos, el juez de control convocará una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y en su caso al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a entrar en materia. Como podemos ver, solo de la estructura pues nos habla de determinados supuestos de procedencia, y prácticamente nos dice el único que puede impugnar las decisiones del Ministerio Público sería la víctima, y suena razonable.
La víctima o el ofendido. Suena razonable porque, bueno, pues si yo estoy como defensor del imputado y hay un acuerdo del Ministerio Público en el que determina no ejercer acción penal, pues me beneficia, ¿no? Y evidentemente yo no voy a interponer un recurso en contra de esa determinación que me beneficia. Sin embargo, esta determinación sí beneficia al imputado, pero perjudica a la víctima u ofendido. Con el tiempo, y esto me percato de ello, porque pues al no conocer hace algunos años en profundidad la aplicación del Código Nacional, pues yo veía un supuesto normativo muy interesante que el artículo 107 de la procedencia del amparo indirecto, y en la fracción séptima nos explicaba claramente, ¿no? ¿Contra qué procede el amparo indirecto? Bueno, contra omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito. Y ahí voy, ¿no? Meto mi amparo indirecto y pues me lo echan para atrás por no haber agotado el principio de definitividad. Entonces no entendía, dije, bueno, ¿qué pasó, no? Resulta que hubo algunas interpretaciones en las que por igualdad constitucional, igualdad procesal, pues este medio de impugnación no solamente es procedente solo para ese tipo de determinaciones, sino se agrega una cuarta interpretación a eso, a partir de la interpretación teleológica que se da al artículo 158, dicen, bueno, también las omisiones del Ministerio Público forman parte de los motivos de impugnación para que un juez de control tome conocimiento. Creo que es necesario ponerle mayor énfasis a la función del juez de control. Por eso se llama control judicial, ¿no? Porque tenemos la oportunidad, por un lado, de acudir ante la autoridad jurisdiccional y pedirle directamente, pues que nos ayude oficialmente, legalmente, en audiencia pública, cuando tenemos obstáculos en la investigación. Y estos obstáculos se presentan en los dos sentidos, a veces para víctimas u ofendidos del delito, a veces para imputados por el delito, porque evidentemente pues, no somos perfectos, ¿no? A pesar de que considero que todos los operadores o la mayoría de los que nos consideramos operadores del sistema tenemos conocimiento sobre la operación del sistema acusatorio, pues tampoco somos perfectos y de verdad la ley es muy amplia. Y por esa razón, algunas ocasiones, cuando no compartimos una resolución, bueno, pues podemos acudir ante la autoridad jurisdiccional y la autoridad jurisdiccional también tiene derecho a equivocarse. Digo, por eso han surgido pues tesis aisladas, contradicción de tesis, jurisprudencia por sustitución, o sea, muchos criterios porque finalmente todo está sujeto a interpretación. Ese es uno de los grandes problemas del derecho, que pues no es una ciencia exacta, es una ciencia ligada a los cambios sociales, a los criterios de actualidad, a la dinámica social, evidentemente, y esto va provocando que, bueno, pues lo que, por ejemplo, tenía un maestro en la escuela, mi maestro Alfonso Pasapera, excelente civilista, que él nos decía que hace 50 años que eran buenas costumbres y 50 años después qué son buenas costumbres. Y es imposible saberlo, porque, y decía él, dice, hace 50 años, si nosotros decíamos, mamá, papá, ¿me das permiso de salir? Éramos adolescentes, nos decían, sí, pero te quiero aquí a las 9, ¿no? Y entonces salía uno a pasear con los amigos de la secundaria, de la prepa, y pues, tenía uno que llegar a las 9, más tardar a las 10 y era una cosa terrible. Sin embargo, hoy día, si un joven nos dice, porque algunos tenemos hijos, y nos dicen, oye papá, oye mamá, podemos salir, sí, pero te quiero aquí a las 9, pues obviamente el muchacho o la muchacha se van a reír de eso, va a decir, oye papá, pues apenas a esas horas nos estamos arreglando, no vamos a salir a las 11, las 12, y los tiempos van cambiando. De la misma manera cambia el derecho es dinámico. Entonces, por esa razón es que las interpretaciones van cambiando y no debemos de ser tan cerrados. Hace poco también mantenía pues una charla, no un tanto acalorada, con una secretaria de acuerdos, donde le explicaba yo, mire, hay aquí supuestos de procedencia en un tema determinado que no hace alusión al caso, pero se mantenían ciertos criterios muy cuadrados.
por parte de ella como autoridad, y era lo que yo le decía, le digo, bueno, es que pues, hay dinamismo ya en el derecho, hay interpretación pro persona, hay muchas cosas que podemos irlas flexibilizando, inclusive ya hay tesis de jurisprudencia muy actuales que son muy claras en decirnos que hay que ponderar a veces los derechos de las personas, porque en ocasiones tanto rigor procesal pues hace imposible realmente que las personas accedan a una justicia pronta, expedita, justa, como su nombre lo dice, o equitativa, y eso limita realmente la credibilidad, en primera, en el sistema de justicia y en segunda, en las leyes mexicanas. Pero pues considero que nuestras leyes mexicanas son suficientes y han sido realmente pensadas y estructuradas de manera que puedan cubrir la mayoría, o no se puede todas, pero sí la mayoría de necesidades de nosotros como mexicanos. Entonces, pues vamos a pasar a esta interpretación y la voy a ir explicando. De hecho, quisiera adelantarme un poco. Al momento de nuestra conferencia, también voy a estar al tanto del chat, por si hay chat en vivo, por si hay cualquier tipo de pues duda al respecto. Bien, tenemos aquí el artículo 158 y nos vamos aquí. Supuestos de procedencia, que ya lo he venido explicando, y el artículo 158, algo muy claro. Determinaciones del Ministerio Público en tres supuestos: abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Son cuatro supuestos que literalmente vienen contemplados por la ley. Sin embargo, a partir de la interpretación que se ha hecho en algunas tesis aisladas y que yo en lo personal he solicitado ante juez de control, en calidad de defensora en ocasiones y en calidad de asesor jurídico, han sido las omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito. Voy a explicar. Casi todos estos temas que tenemos previos, los cuatro supuestos como abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal, la mayoría de ellos benefician al imputado, pero perjudican a la víctima. Sin embargo, las omisiones del Ministerio Público considero que están en los dos supuestos, tanto perjudican en ocasiones a la víctima y al ofendido, como también perjudican al imputado y su defensa. Ahora bien, ¿por qué se dice esta interpretación? Sí considero que aun cuando es un supuesto normativo y hay una jurisprudencia que en un momentito se las voy a poner, una jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos refiere claramente que es opcional para el imputado promover o no el medio innominado o el medio de impugnación innominado contemplado por el artículo 258, y que no es necesario propiamente que agote el principio de definitividad. Pero por economía procesal, yo haría este comentario. Entiendo claramente, por eso puse aquí el artículo 107, aquí les voy a señalar con mi mouse. El artículo 107 de la Ley de Amparo, en la fracción séptima, nos dice que el amparo indirecto procede contra omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Y esto es cierto, o sea, no lo niego, ahí está. Sin embargo, yo considero que es un medio de fácil acceso, de pronta resolución, y que por economía procesal, de veras debemos impulsar la credibilidad en nuestros órganos de control o nuestros jueces de control, porque ellos pueden resolver en tiempo muy breve. Entonces, y les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Algunas ocasiones solicitamos en términos del artículo 129, tercer párrafo, 216, hay solicitudes de actos de investigación que le proponemos al Ministerio Público. Estas solicitudes de actos de investigación son muy comunes. Necesitamos, por ejemplo, que se practique una pericial, que se lleve a cabo una entrevista de alguien que no está a nuestro alcance, no sé, alguna diligencia ministerial en específico. Y puede ser que el Ministerio Público nos diga, no te la practico, te acuerdo que no al lugar a acordarte de conformidad.
por alguna razón. Las motivaciones, pues ya se encargará el Ministerio Público de decirnos cuáles son. Evidentemente puede considerarse como una omisión en la investigación del delito. Sin embargo, esta omisión en la investigación del delito entra claramente en los supuestos del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sin embargo, debemos considerar que con este recurso innominado, nosotros podíamos obtener una respuesta en menos de 15 días hábiles, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de juicio de amparo, en términos legales, estoy de acuerdo que dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la demanda del juicio de amparo, pues se debe de convocar a la audiencia constitucional, pero todos sabemos que en la especie eso no ocurre y volvemos a lo mismo, a veces porque la autoridad responsable no dio contestación al informe previo y al justificado dentro del plazo, se fueron ampliando estos plazos y entonces pues fácil nos vamos a llevar de 3, 6 meses, un año, y desgastamos también muchísimo al Poder Judicial de la Federación. Realmente en estos momentos están sobrecargados de amparos, porque pues sí, o sea, muchas personas, operadores, particularmente, hemos acudido al juicio de amparo para poder llevar a cabo este tipo de circunstancias y el amparo lo estamos saturando, ¿no? Lo estamos agotando y son miles de amparos que están pendientes de resolver, cuando de manera muy fácil podríamos nosotros adaptarnos y regresar sencillamente a este artículo 258 que nos señala sobre el recurso innominado y en 15 días hábiles tener respuesta. Obviamente, no porque sea pronto de resolver quiere decir que nos van a resolver lo que nosotros peticionamos. Es muy probable que algunas cosas que también a veces los operadores llevamos, pues no son del todo procedentes. También hay que ser conscientes en esa parte, pero repito, como tú estás sujeto a interpretación, de momento creemos que es correcto lo que pedimos y el juez de control nos dice que pues, definitivamente está de acuerdo con la postura del Ministerio Público de negarnos un acto de investigación y pues ahí sí nos vamos al juicio de amparo, ¿no? Y ya se encargará la autoridad federal de resolverlo. Entonces, definitivamente sí es procedente. Voy a eh, al siguiente supuesto. ¿Cómo y ante quién se presenta el medio de impugnación contemplado por el artículo 258? Muy sencillo. Se hace mediante escrito. ¿Qué estructura debemos seguir? Bueno, no es tan difícil. En lo personal, he seguido un tanto la estructura del artículo 108 del juicio de amparo indirecto, porque aun cuando no está especificado dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales cómo debemos presentar estos escritos, se me hace muy ordenada la secuencia que sigue el artículo 108, cómo decir quién es la víctima, el ofendido, quién es el imputado, de qué se trata el proceso, quién es la autoridad responsable que nos está negando, qué tipo de acto de autoridad nos está negando, y me ha gustado un poco. Obviamente no lo estoy siguiendo al pie de la letra del artículo 108, pero algunos de los supuestos del 108 me gustan y es como he logrado armar mis solicitudes de medio de impugnación del 258 por omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito. Y se entienden perfectamente porque finalmente de ese escrito deriva el llamamiento a una audiencia para que a través de los principios de publicidad, continuidad, concentración, oralidad, todo eso se resuelve en esa misma audiencia lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora, es una realidad que aun cuando no hay formalidades expresas dentro del procedimiento penal acusatorio, sí debemos de tener conocimiento y darle una debida fundamentación y motivación, lo que implica que deben explicarse las razones y las fuentes de agravio que dan motivo a la presentación del medio de impugnación, tanto para la víctima ofendido como para el imputado. Recordemos que somos órganos técnicos y eso es algo que dentro de lo que cabe se pide, y estoy de acuerdo, la suplencia en la expresión de agravios o la suplencia de la queja, como algunos le llamamos, pero eso no quiere decir que también seamos tan, se puede decir,
que queramos obligar a que la autoridad resuelva todo y que nosotros estemos de brazos cruzados y digan, no, pues yo entrego el papel y que ellos lo interpreten y que ellos hagan todo. Tampoco se trata de eso porque pues somos órganos técnicos todos y sabemos, o por lo menos deberíamos de saber, pues cómo dar una debida fundamentación, qué artículos le voy a poner, cuál es el motivo de disenso, cuál es la resolución que estamos impugnando y darle el enfoque adecuado para que el juzgador la entienda. Ahora, ¿cómo la presentamos y dónde? Se presenta ante el juez de control por oficialidad de partes común con anotación de causa en caso de que exista. Me refiero a esta parte de en caso de que exista, porque en algunas ocasiones nosotros estamos dentro del procedimiento todavía en etapa de investigación inicial, que puede durar, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Sin embargo, no estamos exentos de que en algún momento que peticionamos algo al Ministerio Público en etapa de investigación inicial, pues nos diga que no. Entonces muchas veces decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Ah, bueno, pues para eso precisamente se puede formular una solicitud, acudimos al juzgado de control, ingresamos la petición por oficialidad de partes, yo lo he hecho, nos dan un número de carpeta o número de causa y empezamos ahí judicializamos literalmente la omisión de una solicitud de una audiencia para resolver sobre las omisiones del Ministerio Público o cualquiera de los supuestos del artículo 258. Y es entendible porque en láminas anteriores, si ustedes ven, por ejemplo, el archivo temporal, la abstención de investigar o el no ejercicio de la acción penal, pues son evidentemente resoluciones del Ministerio Público o determinaciones del Ministerio Público que todavía no están judicializadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues armamos nuestra, por así decirlo, aclaro, en términos coloquiales, armamos nuestra demanda, la presentamos ante oficialidad de partes común, nos van a asignar un número de causa o carpeta, y a partir de ahí, pues bueno, hay que señalar también medios de notificación, correo electrónico o domicilio físico para que se nos notifique y se nos convoque a la audiencia que señala el artículo 258. Bien, voy a lo siguiente. ¿Cuál es el plazo para la interposición? Bueno, dejo de compartir pantalla y esto me parece sumamente importante. 10 días. El artículo 158 nos señala 10 días. De aquí nosotros ya podemos empezar a interpretar que es más sencillo acudir a a este plazo que al juicio de amparo. De verdad, o sea, no es que no quiera hacer amparos, me gusta hacer amparos. Sin embargo, sí tengo confianza en nuestros jueces de control que toman buenas determinaciones, excelentes determinaciones y que el plazo es más corto. En un amparo indirecto, pues por lo menos voy a tener 15 días, ¿no? 15 días para presentar un amparo indirecto contra alguna situación que se me presente como supuesto de procedencia al amparo indirecto dentro del procedimiento. Y en cambio, en esta circunstancia, lo que yo puedo hacer es que tengo 10 días. Y en esos 10 días, inmediatamente el juez nos va a convocar una audiencia. Esa es la ventaja. Y en audiencia pública y oral, ahí vamos a explicar, señoría sabe que con tal fecha, por eso explicaba yo que hay que explicar claramente al juez de control, con tal fecha hice una solicitud de petición de actos de investigación, son 3, es este acto de investigación, ya he llevado yo algunas audiencias de esto, y se lo explico al juez y le digo, y pues, me las negaron, ¿no? No tiene ni fundamentación ni motivación, y me dijo el Ministerio Público que no. O viceversa, ¿no? A veces como asesor jurídico de la víctima, nada más llaman al Ministerio Público y al asesor jurídico, y pues ahí estamos, ¿no? Postulando, litigando, pues, entre los dos, y ya le explico, le pedí esto al Ministerio Público, tenía 3 días para acordarme y no lo hizo, ya estoy dentro del plazo de 10 días, y entonces, señoría, pues, considero que son indispensables. Atento al principio de contradicción, se corre el traslado, se corre el uso de la voz al Ministerio Público, y ya el Ministerio Público dará las razones o dirá las razones por las que considera que no es procedente la petición. Y quiero decirles que por lo menos en el 90% de las ocasiones que he realizado estas solicitudes de audiencia en términos del artículo 158, me han concedido la razón. Y dice, y ordena el juez de control, ¿sabes qué? El Ministerio Público, pues sí, sí considero que es procedente la petición que está haciendo el abogado, y hazlas, y te voy a dar un plazo perentorio
de 3 días, por favor, para que me informes si ya le diste cumplimiento. Entonces, esta parte me gusta mucho, ¿no? Que entra un tercer criterio de los jueces y el juez de control en ocasiones hay que entender esta parte que pocas veces analizamos. Mi trabajo como defensor, que es defender, ¿no? Al imputado. Y el trabajo del Ministerio Público, ¿cuál es? Acusar. Y esa es la realidad. Yo no lo veo mal, es como en una demanda. El actor da sus razones, ¿de acuerdo? Y sus hechos. Y el demandado, bueno, supone las excepciones y defensas que considere que son necesarias. Es lo mismo aquí. O sea, no es que alguien esté a favor o en contra, simplemente que tenemos funciones diversas. Y realmente el Ministerio Público, ¿cuál es su función? Pues la función del Ministerio Público es investigar los delitos y buscar a los responsables. ¿De acuerdo? Aunque a veces a nosotros como defensores no nos parezca, pues hay que aceptar que esa es su función. De la misma manera, el Ministerio Público podría decir, oye, no manches, o sea, ¿cómo este sujeto defiende a fulano tal si sabe que que lo cometió? Hay videos, hay fotografías, hay declaraciones, hay esto, pero bueno, es un derecho de defensa y considero que en ocasiones respetamos más el trabajo del defensor que el del Ministerio Público, y no debería ser así por un principio de equidad. Entonces, bueno, ahí tenemos unos supuestos muy interesantes y que el plazo es de 10 días, por favor, no se les olvide esa parte, porque muchas de estas impugnaciones no se llevan a cabo dentro del plazo y pues obviamente el juez de control las desecha. Y a veces inclusive promueven juicios de amparo y el juicio de amparo se los echan para abajo. ¿Por qué? Pues por haber presentado la demanda fuera del tiempo. O sea, bueno, la demanda de la solicitud del artículo 258. Entonces, vamos a una siguiente diapositiva. Y bueno, esta es una parte muy interesante. Quien ya haya tenido la oportunidad de llevar a cabo este tipo de audiencias, pues sabrá que es muy, muy, muy dinámica. A mí me encantan estas audiencias porque se hacen en 10, 15 minutos, de verdad. Ni siquiera son audiencias, bueno, entiendo que puede haber complejidad en un asunto y podría llevar tiempo, pero la mayoría de ellas son audiencias de 10, 15 minutos en las que hay que ser rápidos, hay que ser directos, concisos, no divagar, o sea, por eso tenemos que llevar muy bien preparada nuestra solicitud de 258 y explicarle al juzgador con palabras coloquiales, palabras textuales, señoría, solicité esto, no me lo dieron, a ver, Ministerio Público, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, porque consideré esto y esto y esto. Si el juez dice, no, pues tiene razón, defensor, pues sí, considero que son ociosas sus peticiones, entonces en consecuencia, confirmo la determinación del Ministerio Público y ahí queda, ¿no? 10 minutos, de verdad. O en su caso dice, no, tiene razón, la salud jurídico de la víctima, Ministerio Público, practícale los actos de investigación que te está solicitando y te doy 3 días. En 10 o 15 minutos pudimos resolver algo que probablemente en amparo nos habría llevado meses o quizá años para poder obtener una resolución que nos diera la razón de lo que buscábamos. Por otro lado, aquí viene este criterio para aquellos que tengan duda de si puedo o no interponer el medio de impugnación contra omisiones del Ministerio Público en términos del artículo 158, y es así. El número de registro es 2020-519, es una tesis aislada, desafortunadamente, pero recordemos que hoy el precedente está tomando una muy especial calidad dentro del derecho penal mexicano, bueno, en general del derecho mexicano, porque constituye fuentes del derecho que nos van a ayudar a poder fortalecer o robustecer nuestras peticiones. Y entonces, nada más voy a leer el rubro, acabo de dar el número 20-519 y señala, medios de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho de que dicho precepto no incluya al imputado para combatir las determinaciones ministeriales a que se refiere el propio numeral, puede dar lugar a la interpretación de la ley para establecer si debe o no agotarlo
previo a promover el amparo y por tanto ello no actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20 de la ley de la materia. Con este criterio establecido por el quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, nos podemos percatar que pues la idea del juzgador federal pues fue señalar que pues efectivamente, ¿no? También cuenta con esa posibilidad de solicitar la intervención del juez de control para que se acrediten debidamente nuestras peticiones y que finalmente resuelva. Entonces, no está acotado única y exclusivamente para la víctima o el ofendido, sino también forma parte de los derechos y esa equidad o equilibrio procesal que también priva para el imputado. Entonces, se los comento porque yo personalmente he tenido la oportunidad de realizar este tipo de solicitudes cuando hago, lo más común que me ha pasado es que solicito actos de investigación y estos actos de investigación me los niegan y me voy a las omisiones del Ministerio Público y la investigación del delito. Bien, voy a otra parte. El medio de impugnación, conocido por el artículo 258, finalmente opera también para el imputado y la víctima u ofendido del delito. Ahora, hay un último criterio que apenas se publicó el 8 de septiembre de 2023, en el que dice que el medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional, el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo previamente a promover juicio de amparo. Es jurisprudencia, es una jurisprudencia por sustitución que se publicó el 8 de septiembre. Hubo dos criterios contendientes y más o menos platico la historia. Contendieron aquí un tribunal del tercer circuito, que es en el estado de Jalisco, y un tribunal del primer circuito, que es en la Ciudad de México, y en ambos casos estaban encontrados los criterios. En este caso contendieron dos circuitos, que uno fue el tercero y otro fue el primero, que es de la Ciudad de México, y señalaban si era necesario o no que el imputado, en este caso, tuviera que interponer el recurso innominado del 258 antes de ir al juicio de amparo, y señalaron que era opcional, lo que no da una respuesta muy clara, porque dicen, bueno, es optativo. ¿Optativo para quién? Porque si para el caso el juzgador de amparo considera que era necesario interponer el recurso innominado 258, pues obviamente nos va a regresar al juicio, al proceso de origen y no va a admitir el amparo indirecto. Entonces, repito, para mi modo de ver y por economía procesal, es muy importante que primero acudamos siempre al recurso innominado del artículo de 258, porque repito, y no es de meditar la labor que llevan a cabo los juzgados federales, pero por la carga de trabajo y las formalidades del propio amparo indirecto, nos puede llevar 3, 6 meses, un año, como ya lo he venido en la práctica, pues todos lo sabemos que pasa así, y no va a ocurrir que en breve tengamos una respuesta a nuestras inquietudes, ¿no? A nuestras inquietudes jurídicas sobre la procedencia y procedencia de algún supuesto que se haya presentado durante el desarrollo de la investigación del delito. Sin embargo, a través de esta solicitud de 258 y la convocatoria a la audiencia pública, pues se puede resolver en menos de 15 días. Y como he comentado, son audiencias que duran 10, 15, 20 minutos cuando mucho. Es muy sencilla la audiencia, más o menos como le he explicado, que nos preguntan al promovente qué es lo que quiere, escucha el juez, corre el uso de la voz a la contraparte se pronuncia y definitivamente en breve está el juez en disposición de resolver. Entonces, en 15 días de promedio podemos resolver una situación dentro de una audiencia que no durará más de 20 minutos. Repito, sí tomo en cuenta que también depende de la complejidad del asunto. No digo que todas las audiencias sean de 10, 15 o 20 minutos, puede ser que se prolonguen por un poco de más tiempo, pero en promedio es lo que va a ocurrir. Voy a compartir mi pantalla en esta parte y he preparado un diagrama de flujo
muy sencillo también, que espero, voy a compartir también un diagrama de flujo muy sencillo en el que voy a explicar un supuesto, es un ejemplo en el que nosotros podemos entender cómo presentar esta solicitud de medio de impugnación en términos del artículo 158. Y es muy sencillo. Por ejemplo, acudimos al Ministerio Público, llevamos a cabo las peticiones de actos de investigación y generamos el acto que va a dar vida a un plazo. Ahora, por ejemplo, peticiones de actos de investigación. Estos, en términos del artículo 129, tercer 116, pueden ser promovidos tanto por el imputado o su defensor como por la víctima ofendida del asesor jurídico. ¿De acuerdo? Se presentan ante el Ministerio Público y él, a su vez, una vez presentados, va a tener 3 días hábiles, obviamente, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la petición de actos de investigación. A estos va a recaer un acuerdo, ¿ok? Que en algunos casos puede negar, en otros casos admite. ¿Estamos bien? Sin embargo, si recae ese acuerdo ministerial y nos dice que no al lugar, entonces nosotros podemos ahí acudir al cómputo del plazo, pero es muy importante. Se deben atender a las formalidades previstas por el artículo 93. Durante el desarrollo de una conferencia, en alguna ocasión, me preguntaba uno de los asistentes que cuál era la forma o si estaba claramente establecido en el artículo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la forma en que el Ministerio Público nos notificara las actuaciones. Y le dije, claro que sí. El artículo 93 es muy claro, nos dice claramente que todas las diligencias practicadas durante la investigación del delito por el Ministerio Público deben ajustarse a los medios y formas de notificación contempladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales y que las vamos a encontrar como por medios electrónicos, de manera personal. Ahí vienen todo en el capitulado de notificaciones. Y esto está contemplado en el artículo 93. Entonces, de ninguna manera excluye al Ministerio Público. Es cierto que en algunos casos el Ministerio Público no cuenta con notificadores, eso es real. No se ha actualizado esa circunstancia dentro de algunas fiscalías y algunas fiscalías no cuentan con un notificador. Entonces, en ocasiones el Ministerio Público se auxilia con la policía municipal, con la policía estatal, inclusive a veces hasta con la policía de investigaciones para llevar a cabo estas notificaciones. Considero que todavía estamos en desarrollo de esa parte y espero que en algún momento también las fiscalías cuenten con notificadores especializados en la materia para que vayan y practiquen todas estas actuaciones de Ministerio Público que requieren seguir esas formalidades. Entonces, en ocasiones que hay acuerdo, en ocasiones no que hay acuerdo, pero lo que sí es claro es que una vez que nosotros ingresamos la petición y se señala fecha y hora en el acuse de recibo, a partir del día siguiente empezamos a computar nosotros nuestro plazo de 3 días. Una vez agotado el plazo de 3 días, empieza a correr en automático para que no precluya nuestro plazo de 10 días y no precluya nuestro derecho para interponer el recurso inominado del artículo 258. Así que de esta manera, una vez que nosotros presentamos ante oficialidad de partes, sí les recomiendo que no se vayan al 10º día. Si ya están ustedes en el día 5, en el día 4 y tienen lista la petición, presenten la oficialidad de partes, se lleva oficialidad de partes, nos asigna número de carpeta y tenemos que señalar, obviamente, los medios de notificación y el juzgador, evidentemente, nos va a citar a audiencia y va a solicitar a las partes a una audiencia, pero ojo, muy importante, cuando se trata de cualquiera de las partes, porque no nada más es la víctima ofendida, sino también este criterio aplica para el imputado, si nosotros promovimos y no nos presentamos, pues obviamente se va a declarar sin materia la audiencia. Eso es muy, muy importante. Entonces, precluye nuestro derecho al no habernos presentado también. Y vaya, es por inasistencia de las partes. Entonces, si hemos promovido, tenemos que estar muy atentos. Si no ha llegado la notificación, recordemos que casi siempre nos notifican dentro de 1 y 3 días siguientes a presentada la solicitud y tenemos que estar muy atentos para no faltar a la audiencia. No se puede faltar a la audiencia
o por lo menos no se debería, porque pues si tenemos interés jurídico en que ocurra una determinación judicial en cierto sentido, pues no podemos dejar de presentarnos o faltar porque se nos olvidó. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta esto porque si no, nos lo echan para abajo y se pierde completamente esa posibilidad de haber obtenido una resolución favorable y acudir al amparo indirecto pues no va a arrojar ningún beneficio porque van a decir, bueno, pues, si no tuvo interés jurídico, no se presentó, se declaró sin materia la audiencia y entonces de ninguna manera resulta procedente tampoco el juicio de amparo porque no hubo interés jurídico o en su caso no se agotó el principio de definitividad. Con ello, espero que voy a detener aquí mi compartir pantalla. Estoy nuevamente por aquí y con ello considero que sé que hay muchas dudas, sé que hay muchos temas de qué hablar sobre el artículo 258 y el medio nominado. Hay otras causas de procedencia, bueno, me refiero a otros supuestos que uno debe de generar. Aquí les puse el ejemplo de la solicitud o petición de actos de investigación en términos tanto del artículo 129 como del 216, pero se pueden dar otras circunstancias que hagan posible que nosotros acudamos al juez de control y nos pueda resolver. Y como finalmente concluyo, y que para mí es sumamente importante, es que tomemos en consideración que en ocasiones, pues sí, el amparo puede darnos buenos resultados, pero estamos saturando los juzgados federales de amparos y amparos y amparos, muchos de ellos notoriamente improcedentes, y que es mejor confiar en nuestros juzgadores de control que, aunque, repito, algunos opinen en contrario, sí es cierto que en buena medida son equitativos y por lo menos en esa parte, cuando yo he peticionado este tipo de audiencias para resolver sobre omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, me han sido favorables en un 90% de las ocasiones. Entonces, de verdad que agradezco mucho su atención, el tiempo que me han brindado para estar en esta conferencia y esperemos seguir en contacto a través de la Escuela Judicial en estos temas para poder ir ampliando. Ahora, en la sesión que tengamos, recuerdo y reitero que manden sus chats, todo para poder estar en vivo mandando toda la información. Es un honor haber estado este tiempo compartiéndolo con ustedes. Muchas gracias. Reitero al presidente del tribunal, a la escuela judicial, a la maestra Norma Angélica y a todos nuestro público, usuario y operadores que nos han dado su tiempo para poder entrar en sus casas. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.